Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Audi Q8. Antes de empezar con el montaje, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche necesitaremos desmontar el paragolpes. También desmontaremos los pilotos, no sin antes desmontar ambas molduras de los pasos de rueda. En ambos lados tendremos que desmontar los tornillos del paso de ruedas. También sacaremos las grapas que nos sujetan las molduras de los pasos de ruedas y justamente debajo tenemos dos tornillos. Vamos a ello. Con la ayuda de la espátula plástica levantaremos el tapizado que nos permite acceder a las grapas que sujetan el paso de ruedas. Hacemos un poco de presión. Una vez quitado el paso de ruedas y los tornillos, tendremos accesible el tornillo que está justamente debajo del tapizado. Como veis, está aquí. Lo quitaremos y de esa forma nos permite liberar el paragolpes. Terminaremos de quitarla para facilitarnos el desmontaje del paragolpes. Como os comentaba, aquí podemos ver los tornillos que nos sujetan las esquinas del paragolpes. De las dos grapas que nos sujetan la moldura, una de ellas se nos ha quedado, la otra, como veis, la tenemos en la moldura. Para quitarla nos ayudaremos de un destornillador fino y haremos un poco de presión por la parte trasera. Levantamos la patilla, primero un lado y después el otro. Volveremos a dejarla colocada en su sitio. Quitaremos los tornillos de sujeción de las esquinas del paragolpes. Y repetimos la operación en el otro lado. En la parte inferior tendremos que soltar todos los tornillos que sujetan el paragolpes. Desmontaremos los plásticos embellecedores de los pilotos para acceder a los tornillos y poder quitarlos. Quitaremos los tornillos en ambos lados. Una vez que hemos quitado los dos tornillos de la parte frontal, el piloto nos queda sujeto justamente por aquí con dos grapas de presión. Con la ayuda de la espátula plástica la introduciremos con mucho cuidado de no dañar el piloto y saldrán las dos grapas. En el lado izquierdo exactamente la misma operación. Una vez retirado el piloto, ya podremos quitar las grapas de presión que nos sujetan la parte superior del paragolpes. Con la ayuda de la espátula, a la vez que tiramos un poquitín para afuera, liberamos la presión de esta grapa de aquí y tiramos. En la parte de la entrada del maletero tendremos que separar lo que es el plástico que sujeta el piloto con el plástico del paragolpes. Repetimos en el lado de la izquierda la misma operación. Llegados a este punto sería el momento de quitar el paragolpes y desenchufar el sensor de aparcamiento, pero esta vez en Audi no nos lo han puesto fácil. Tendremos que acceder desde la parte interior al enchufe que va conectado a los sensores de aparcamiento. Para poder desenchufar el conector, destapizaremos el lateral izquierdo. Para ello, quitaremos primeramente esta parte de aquí, también la moldura de entrada al portón y también la moldura que llevamos justamente aquí. Desmontaremos esta tapa y tenemos a la vista el tornillo que nos sujeta parte del tapizado y la botonera. Podemos mover ya el tapizado. Vemos aquí y aquí los dos conectores que tenemos que quitar del paragolpes.
Una vez quitado el marrón, vemos aquí este negro que apenas se aprecia si no llega a ser por esta pestañita roja, la cual tenemos que liberar. Quitaremos la goma y ya nos salen los dos conectores que hemos quitado anteriormente en el interior. Dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Ya tenemos accesible el desmontaje del refuerzo metálico. Quitaremos los 4 tornillos que hay en ambos lados y una vez la desmontemos ya no se utiliza. Pondremos en su lugar el enganche. Como veis, lo sujetamos el enganche con los tornillos de paso fino de 12 por 40 con arandela grower y ala ancha. Exactamente lo mismo en el lado izquierdo. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 12-25 y arandela grower en el lado de la derecha. Y recordar, en la parte de la izquierda, el tornillo de la parte superior será de 12-25 y el de la parte inferior es de 12-35, debido a que llevamos la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Una vez que tenemos todos los tornillos aproximados, le daremos el par de apriete y a todos ellos será el mismo, 87 Nm para tornillería de 12 milímetros. Colocaremos la chapa de sujeción de la base de enchufe con la ayuda del tornillo, arandela ancha, arandela plástica y a continuación la tuerca autoblocante. Apretaremos de tal forma que se nos quede lo suficientemente fuerte como para que podamos subir y bajar con la mano, pero no se caiga por su propio peso. Llega el momento de la parte eléctrica y varias son las opciones que tenemos a la hora del montaje. Una de ellas sería nuestro kit Aragón Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos, y conectaríamos también un positivo directo. En este caso tenemos la ventaja de que el vehículo lleva la centralita de luces en la parte trasera izquierda, donde tendríamos todas las señales. Asimismo tenemos la caja de fusibles donde conectaríamos el positivo directo. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragón CAN. Lo conectaremos a la línea de CAN-bus en la parte trasera. Asimismo, el positivo lo cogeremos de la caja de fusibles. Ahora os voy a enseñar cómo. Pondremos la base de enchufe sujeta ya sobre la chapa, pasaremos el cableado sujetándolo al cableado original del vehículo y aprovecharemos el tapón que incorpora ya el vehículo para introducir dentro nuestra instalación. Cuando colocamos una base, en este caso vertical, y no dispone de salida lateral, un pequeño truco que yo tengo es introducir justamente en este orificio que se nos queda libre una brida y sujetaremos el cableado allí. De esta forma evitamos que el cable se nos quede pegando con el paragolpes y así evitamos hacer un recorte más grande en el paragolpes. Como podéis ver, hemos retirado completamente el tapizado para que visualicéis con más detalle cómo conectaremos el cableado a la línea de CAN-bus y a la caja de fusibles. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es sacar para arriba lo que es la caja de fusibles. Justamente debajo tendremos la unidad de CAN-bus. Le damos a las patillitas que vemos aquí y ya con esto podemos soltar la caja de fusibles. La retiraremos hacia un lado. Justamente debajo de la caja de fusibles nos encontraremos con esta caja negra. Si le damos la vuelta, veremos las conexiones de la línea de CAN-bus. Para ello tenemos que quitar dos tornillos que tenemos en la parte inferior. Lo liberamos de las sujeciones que llevan justamente por detrás y ya podremos darle la vuelta. El conector azul es el que nos interesa. Como podemos ver aquí, la línea verde y naranja son las de la línea de CAN-bus. Fijáis, van trenzadas, como siempre suelen ir las líneas de CAN-bus. Momento de conectar la centralita y antes de conectar el conector de la base de enchufe
a la centralita, nos tenemos que acordar de que lleva dos pines libres donde van colocados los cables de alimentación. Ahí probamos que tirando un poquitín del cable hacia afuera para verificar que se ha instalado correctamente. Ahora ya podemos ponerlo en la centralita del Aragon CAN. Os recuerdo, como siempre, que tenemos disponibles en la página web tanto el positivo de contacto como el positivo directo. Si nos fijamos, tenemos un alojamiento en la parte inferior donde podemos dejar nuestra centralita. Lo voy a sujetar con la ayuda de la pegatina de doble cara que viene incluida en el kit. Recordar siempre de que los conectores miren hacia la parte inferior. Con la ayuda de un tornillo autorroscante colocaremos las masas. Momento de hacer la conexión en la línea de CAN bus. Para ello, pulsamos aquí y movemos. Extraemos el conector y una vez que extraemos el conector, para abrirlo tenemos que levantar esta patillita y podremos sacarlo. La conexión la realizaremos en el cable naranja y en el cable verde, que son los pines 1 y 2. El cable naranja lo extraemos pinchando primeramente aquí, tiramos un poquito y sale. Yo, para no confundirme, voy haciendo la conexión de uno en uno. Entonces, cable naranja va con el cable naranja marrón. Conectamos. Cable verde lo haremos de la misma forma. Pulsamos y tiramos un poquitín del cable. En algunas ocasiones se nos puede llegar a atascar aquí, pero tendremos que hacer otra vez presión y tiraremos. Ahora en este es el que va el cable naranja verde. Introduciremos y ya lo tenemos. Y ahora los cables que se nos quedan libres, en este caso el verde y el naranja marrón, los pondremos en la ficha para no equivocarnos. Yo lo que hago siempre es colocarlo, la ficha que vamos a utilizar de puente, una enfrente de la otra, entonces los cables coinciden con los que tenemos en el otro lado. En este caso, el naranja marrón lo pondremos en el centro y el verde lo pondremos coincidiendo con el naranja verde. Volveremos a conectar el conector azul en su sitio, asegurándonos que nos hace el clic y nos cierra perfectamente. Y ahora en la ficha negra hacemos exactamente lo mismo que en la azul. Esta vez la posición es la número 12. En este conector tendremos que quitar el cable número 12 para poder centrarnos en dónde está el 1 y dónde está el 16. Nos tendremos que fijar en la parte de aquí, donde lo veremos con un poquito de detalle, o bien usando una lupa o algo similar lo podremos ver. En este caso el cable es negro-rojo, que es la señal de freno, donde extraeremos el pin y colocaremos el cable rojo en su lugar. Si os fijáis, en ningún momento he quitado la punta de donde he extraído el cable, así no nos confundiremos y evitaremos problemas en la instalación. Volvemos a montar otra vez la ficha y la colocaremos en su lugar. El pin que se nos ha quedado suelto lo conectaremos de la misma forma sobre la ficha de nuestra instalación, efectuando así por completo el bypass tanto de la línea de CAN como la línea de freno. Una vez que ya tenemos conectados correctamente los cables, hacemos presión y cerramos el clic. Haciendo otra vez clic y quedando correctamente ya conectado. Sujetaremos los cables para que no hagan falsos contactos. Volvemos a colocar ya la centralita en su sitio. Acordaros que lleva un registro en la parte posterior. Para conectar el positivo lo conectaremos en esta fusilera de color rojo. Para ello y poder extraerla, levantamos la patilla que tenemos en esta zona de aquí y pulsamos un poquito hacia afuera.
nos saldrá por la parte de atrás y una vez aquí tenemos que, por un lado, liberar para poder introducir el fusible. Después levantaremos estas patillitas para poder quitar el protector de la parte posterior. Como habéis visto, sale bastante fácil. Pulsaremos aquí para liberar el hueco que nos permite meter el conector para coger la corriente del fusible. En este caso lo pondremos en este pin que está libre. Introducimos y una vez que está dentro y ya en su sitio, pulsamos por aquí, vuelve a salir para atrás. Pasamos el cable, volvemos a colocar otra vez el protector de la parte posterior, cerrando sobre los clips. En el alojamiento que hemos puesto el terminal, pondremos el fusible. Y volvemos a colocar el protector. Lo volvemos a introducir en su sitio. Sujetaremos el cable y volvemos a colocar la caja de fusibles. Antes de empezar con el tapizado, comprobaremos que las luces funcionan correctamente. También recordaros que esta instalación podemos montarla de dos formas diferentes, o bien en modo pasivo, el cual no es necesario codificar y no interacciona con el vehículo, o bien en modo activo, el cual tendremos que codificar las unidades del vehículo para que reconozca nuestra centralita y así haga desconexión de sensores y las funciones de confort se pongan en modo remolque. Volveremos a montar todo lo desmontado anteriormente. Una vez identificado el tipo de bola que tenemos, efectuaremos una marca en el paragolpes con el recorte tal y como nos marcan las instrucciones. En este caso, al ser vertical, tenéis que fijaros porque el recorte es bastante más grande debido a que necesitamos un espacio para la base de enchufe. Efectuaremos el recorte, yo en este caso ayudándome con una sierra circular. Con la ayuda de una lija o una piedra, como es este caso, afinaremos el recorte que hemos realizado. Con la ayuda de un estropajo de fibras, afinaremos el recorte que hemos hecho. Una vez efectuado el recorte, colocaremos el paragolpes. Sobre todo, acordaros que antes de empezar con el tapizado interior, tenéis que enchufar los conectores de los sensores. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.